Buenas noches, compañeros del grupo número 2. Giovanni Francisco Lozano Penagos, Fide Blaimit Cruz Moreno, Emerson Cruz. Estamos trabajando trabajo de grado, especializaciones SEDU. Buenas noches a la profesora Jenny Paola García, nuestra tutora, y el objetivo de esta reunión es hacer una exposición de de las modalidades de grado, de las opciones de grado que ofrece la especialización en pedagogía. Vamos a empezar a mostrar nuestra exposición en Genially y sobre la exposición empezaremos nuestra exposición. Voy a empezar a compartir con pantalla y les informo que estamos siendo grabados para que por favor den su acuerdo. Listo. Opciones de grado de las especializaciones. Miembros del equipo: Mardavé Espinel Cardona, Gustavo Alfonso Lozano Penagos, Fide Blaimit Cruz Moreno, Julio Emerson Cruz Huerta. Somos el grupo número 2. Eh, el trabajo de grado de las especializaciones SEDU en la Universidad Nacional Abierta de Distancia permite aplicar e integrar conocimientos, fortaleciendo competencias investigativas, críticas y propositivas. Más que un requisito académico, es la oportunidad para innovar, reflexionar y transformar contextos educativos. Esto en el marco de las necesidades propias de un contexto y teniendo en cuenta que cada estudiante tiene diferentes ritmos de aprendizaje, lo cual todas ofrecen un currículo flexible, riguroso, pero que está orientado precisamente a ser aplicado en contexto. Específicamente la investigación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en la Escuela de Educación. Aquí la investigación se concibe como un proceso riguroso, ético y creativo, que lo que está buscando es que se genere un conocimiento relevante para el desarrollo regional o nacional o en cualquier contexto en el que se vaya a aplicar. Es decir, que no quede solo en la teoría, que no sea un trabajo solo en el papel, sino que está organizado de tal forma que el docente, el investigador o el profesional pueda dar soluciones efectivas y pertinentes a su contexto. En este marco, la Escuela de Ciencias de la Educación orienta sus procesos investigativos hacia la resolución de problemáticas educativas concretas: observar, investigar, recoger datos, hacer integrar a la comunidad y finalmente ofrecer soluciones concretas. Los núcleos problemáticos también permiten a los estudiantes diseñar propuestas pertinentes desde diversas modalidades de trabajo. Así se propone una investigación con impacto social. La idea es fortalecer las competencias que tienen que ver con el análisis, la crítica, la investigación y obviamente un compromiso social como docentes, pues después de todo en la escuela de educación. Eh, Ahora bien, hay unas líneas de investigación. eh, Hay unas que están, la primera es factores asociados a la calidad de la educación a distancia. Aquí se abordan aspectos pedagógicos, didácticos, curriculares, tecnológicos, que inciden en la calidad de la educación abierta a distancia. O sea, es el modelo sobre el cual está basado la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces es bastante importante la pedagogía didáctica de currículo, que se enfoca en procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto educación tradicional como en ambientes virtuales. Pedagogías mediadas, aquí tiene mucha importancia la parte tecnológica, obviamente, reitero, es educación virtual. Argumentación, pedagogía y aprendizaje, en la cual se investiga el desarrollo de competencias argumentativas y discursivas. Esta me parece que es transversal a todas las demás porque estamos hablando de la comunicación. Educación y desarrollo humano, que analiza las prácticas educativas que promueven el desarrollo humano. Esta también es bastante importante porque tiene en cuenta los contextos, especialmente en nuestro país, donde hay bastantes dificultades. También está la visibilidad, gestión del conocimiento, educación inclusiva, etnoeducación, cultura y comunicación.
Infancias, educación y diversidad. Esta es muy importante, muy bonito porque trabaja directamente con aquellos docentes que se le miden a la primera infancia, o sea, la base, la semilla, el semillero. Reconoce la infancia como etapa diversa. Bueno, está el bilingüismo, que pues obviamente tenemos los idiomas, ¿no? Que es la puerta de entrada al mundo como tal, a la globalización. Y cómo se enseñan. Y toda la tecnología que hay a través de la virtualidad para trabajar los idiomas hoy en día. Filosofía y educación. Se abordan reflexiones epistemológicas, curriculares y pedagógicas desde una mirada filosófica. Y finalmente, historia y perspectiva de la educación abierta a distancia, que estudia el pasado, el presente y el futuro de la educación a distancia. Estas, a grosso modo, las líneas de investigación. Eh, Tenemos tres núcleos problemáticos: la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, que básicamente maneja dos puntos: pedagogía para el desarrollo humano y sostenible, muy enfocado hacia el contexto local, regional, y al aprendizaje autónomo y gestión del conocimiento, donde se resalta la necesidad de formar sujetos autónomos y reflexivos. Especialización en educación y cultura eh, y política. De pronto, si le puedo pedir el favor a mis compañeros que silencien sus micrófonos porque retorno. Especialización en educación y cultura y política. En esta hay 5 puntos: la exclusión del sistema educativo, la carencia de currículos que reconozcan la interculturalidad, aparición de culturas emergentes, ausencia de oferta educativa para la cultura de la paz y la impertinencia de las políticas públicas. O sea, son 5 puntos que buscan problematizarse y pues obviamente generar soluciones. Y la especialización en educación superior a distancia, que tiene tres, básicamente, puntos de trabajo, que es la universidad, gestión y liderazgo, pedagogía y didáctica para la educación superior a distancia, investigación e innovación para la educación del uso de las TICs. Bueno, hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, muy buen día para todos. Ahora vamos a empezar con la identificación de esas opciones de grado. Vamos a empezar a hablar acerca de cada una de las opciones de trabajo de grado que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia, teniendo en cuenta pues que es una universidad que, digamos, presta esa facilidad, es flexible en el momento de ofrecer a los estudiantes esos programas de especialización. Y vamos a arrancar con esta toma que sería la monografía. Entonces, ¿qué es la monografía? La monografía como tal es pues, una opción de grado que permite desarrollar una investigación documental sobre un tema específico, y se debe tener en cuenta que se debe hacer un análisis crítico, interpretativo o reflexivo de las fuentes académicas consultadas, y deben tener unas fuentes actualizadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente esta monografía es una revisión documental, ¿vale? ¿Qué se tiene que hacer dentro de esa monografía? Esa monografía se tiene que revisar una gran cantidad de documentos científicos. Después se organizan esos contenidos por categorías de análisis, y por último se construye un texto académico que aporte al conocimiento científico. Después de esto, pues tenemos que tener unos aspectos claves. El primer aspecto que a tener en cuenta es que tenemos que tener más o menos entre 15 a 30 fuentes científicas. Tienen que ser esas fuentes actualizadas con un tiempo aproximado entre los últimos 5 a 10 años. Segundo, el documento debe tener entre 30 a 45 páginas sin contar anexos. Y por último, la monografía debe estar vinculada a una línea de investigación y núcleo problemático de la especialización, de lo que acaba de hablar nuestro compañero Omar. Como resultado final, pues vamos a tener un documento con una estructura que vamos a ver más adelante, que demuestra una capacidad de análisis, una capacidad de reflexión, una capacidad para sintetizar o resumir la información, y tiene que estar enfocado a esa comprensión profunda de un tema, que en este caso pues es un fenómeno educativo, porque estamos hablando de una especialización en pedagogía. El siguiente, estamos hablando, la segunda opción es un proyecto de investigación. El proyecto de investigación básicamente es una opción que permite generar un nuevo conocimiento.
¿sí? Entonces, es un proceso de gestión de conocimiento que genera nuevo saber con base en metodologías académicas reconocidas. Está vinculado, obviamente, a las líneas de investigación de institucionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y mediante algunas metodologías, ¿puede cerrar, por favor, compañero? Algunas metodologías o componentes claves que tienen todos los proyectos de investigación, como son los enfoques. Entonces, estamos hablando de enfoques cualitativos, cuantitativos o mixto, que tienen algunas técnicas que estamos hablando sobre lo que son encuestas, entrevistas, análisis de datos, y dentro de las fuentes es algo muy parecido a lo que estamos hablando de la monografía, que tiene que estar entre 15 y 30 fuentes científicas y tienen que ser actualizadas. Obviamente tiene que tener las normas APA y tiene que tener esa similitud inferior al 25%. Tiene que tener más o menos un orden. En ese orden, pues encontramos que tiene que tener una introducción donde se presenta el problema y los antecedentes. Tiene que tener unos objetivos, un marco teórico, un marco conceptual, un diseño metodológico. Por último, tiene que presentar unos resultados y una discusión. Y ya para terminar, tiene que tener unas conclusiones. En resumen, perdón, sí. Algo importante también que tiene que tener este proyecto de investigación es que tiene que combinar una literatura teórica con datos propios recolectados. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un proyecto de investigación, se genera nuevo conocimiento. Entonces, lo que se hace es tener una base teórica y empezar a colocar algunos datos que sean propios para generar precisamente ese nuevo conocimiento. Y por último, del resumen final, pues estamos hablando que es una opción de grado que permite generar un nuevo conocimiento mediante el uso de metodologías científicas. Se basa en una estructura rigurosa con un enfoque cualitativo, cuantitativo mixto y combina teoría y datos recolectados por el estudiante. Y se tiene que articular a una línea de investigación, incluir de entre 15 y 30 fuentes académicas y cumplir las normas APA y los requisitos éticos e institucionales de la UNAD. Dentro del proyecto aplicado, pues estamos hablando que la finalidad de este proyecto aplicado es resolver como tal unos problemas que son concretos a través de una metodología que es investigación, acción participativa. Entonces, digamos que nosotros dos, en una monografía o en un proyecto de investigación, digamos que el investigador puede ser una persona que está aparte del proyecto, pero en este proyecto aplicado, sí o sí, el investigador tiene que ser una persona que está dentro del proyecto investigativo. ¿Vale? Tiene que tener unas fuentes base que son diagnósticos. Ay, ¿lo puedes colocar otra vez? Perdón, Omar. Perdón. Tiene que tener como tal unos diagnósticos comunitarios, digamos que eso es la base con la que arranca este proyecto, que son los diagnósticos comunitarios. Tiene que tener una legislación educativa vigente, estar trabajando desde las leyes de una manera vigente y tiene que también trabajar desde unas guías sectoriales dependiendo del sector donde se esté trabajando. Ahora sí, el segundo. Tiene que tener también una estructura, ¿sí? Ya después de tener una base, pues seguimos con la estructura. Entonces, tiene que tener un diagnóstico situacional, un plan de intervención, una evaluación de impacto y una propuesta de sostenibilidad. Siguiendo con esa línea, pues este proyecto aplicado tiene algunas claves que tiene que ser una validación local con los actores claves, o quiere decir con las personas que están inmiscuidas dentro del proyecto. Tiene que generar un producto tangible como un manual, una guía, un software. En este software podemos estar hablando de una aplicación, por ejemplo, para un celular, etcétera. Son muchas cosas que tiene que puede como tal, digamos, presentar un proyecto aplicado. Y también tiene que presentar unas evidencias de la implementación de ese producto que está dando como tal el proyecto aplicado. Dentro del proyecto tiene que, digamos que está el proyecto el modelo de la Real Academia Española, donde incluye un título, una línea, un núcleo y una metodología con 5 fuentes. También se trabaja, digamos, al estilo APA de la séptima edición. Tiene que presentar unas conclusiones donde tienen que tener 100 palabras máximo. Y en estas tiene que tener algunas herramientas como un mapa de actores y un análisis FODA, donde estamos hablando de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por último, este proyecto aplicado tiene que presentarse de una manera oral, tiene que tener de 10 a 12 diapositivas donde el diseño sea 80% visual y se tiene que hacer una exposición de 15 minutos más 10 minutos de preguntas. En estos 25 minutos se tiene que demostrar que haya un vínculo con la línea y el núcleo y también que haya una originalidad y una proyección del proyecto.
Sigue mi compañero Gustavo. Buenas noches, Gustavo Lozano. En este caso a mí me toca lo que es el seminario especializado. Bueno, primero es la opción de grado con 3 créditos académicos para las especializaciones de la UNAT. Eh, el objetivo es profundizar temas actuales y fortalecer competencias interdisciplinarias. En los requisitos es haber aprobado el 80% del plan de estudio, pago de derecho y matrícula formalizada. Estructura y seguimiento. El diseño a cargo del docente experto, recursos, estrategias, evaluaciones integradas, evaluación del 75%, intermedia, 25% final, mínimo 3.5 el puntaje para pasar. Docentes y directivos monitoreando el desarrollo y reporta por corte para mejorar la continuidad. El siguiente punto es créditos de maestría, que es propósito, requisitos y apoyo académico de seguimientos. ¿Qué es? En este punto, pues, nos permite cursar 6 créditos de maestría como opción de grado en especialización. El punto de propósito, pues, nos ayuda a desarticular entre la especialización y la maestría, la flexibilidad en las rutas de formación, fortalecimiento profesional, reconocimiento de crédito si se continúa la maestría. En requisitos es el 80% del crédito de especialización aprobado, pago de derechos pecuniarios. Apoyo académico y seguimiento. Este punto, pues, exponemos acá que el apoyo académico es asesoría previa y acompañamiento tutorial, evaluación como en cursos de maestría, nota mínima 3.5. El seguimiento, pues, es académico, docentes y director del curso, administrativo, escuela de especialización. Muchas gracias, feliz noche. Eh, ¿El siguiente compañero o explico este punto, compañeros? Tranquilo, compañero, si quieres, yo lo explico. Bueno, en Ok. este caso tenemos ahora el formato del resumen analítico especializado, un documento en el que estamos familiarizados en la UNAD. Es un documento muy sencillo, tiene varias diferentes variantes, pero esta es con sus componentes principales. Debe tener el título, que tener la modalidad de trabajo de grado. En este caso hablamos de los tres que requieren investigación, que son proyecto de investigación, proyecto aplicado o monografía. Se especifica la línea de investigación, se especifica el núcleo problemático, se habla de los autores, en este caso los autores ya sea del proyecto o de la monografía, la institución, que es claro, que es la UNAD, la fecha, las palabras clave. Se agrega una descripción, unas fuentes, unos contenidos, metodología, por supuesto, conclusiones, referencias y anexos. Es un documento muy sencillo, pero muy práctico para iniciar con estos, ya sea con el proyecto aplicado de investigación o monografía. Ahora vamos a ver un ejemplo de redacción de antecedentes. Es un tipo de documento que nos ayuda como a consolidar, por ejemplo, las fuentes que nosotros normalmente tenemos que buscar o utilizar para los diferentes tipos de proyecto de grado, ya sea aplicado, investigación o monografía. En este caso hicimos un ejemplo. Entonces tiene el título del artículo, que en este caso es un artículo que se llama Estilos de resolución de conflictos en estudiantes universitarios. Se nombra a los autores con la fecha del documento, la referencia en según norma ZAPA, en este caso norma ZAPA 7, y la síntesis. Es muy importante que la síntesis contenga elementos eh, clave dentro de ese artículo de investigación. Entonces, habla primero de los objetivos que tuvo, habla del enfoque que tuvo, nombra elementos parte o principal de la metodología, ya sea datos, muestras, etcétera. Nombra el instrumento que se utilizó en caso de que se haya utilizado un instrumento, habla de los resultados principales, habla de los análisis de la información, se habla de unas conclusiones
por supuesto, y esos son los elementos que sí o sí es importante que tenga este formato de redacción de antecedentes. Aparte de eso, pues ya se agrega al final una relación con el tema del proyecto u opción de grado, que es, por ejemplo, en este caso, como es un ejemplo, estábamos hablando de que era un proyecto o una investigación relacionada con mediación y conflictos en la universidad. Entonces, este artículo encaja perfectamente con lo que necesitamos en este caso. En este caso, de esta diapositiva se habla de las recomendaciones de estructura conceptual para la elaboración de la propuesta de grado. Esta aplica para cualquiera de las tres principales que nombramos que tienen que ver con investigación, proyecto aplicado o monografía. Entonces estamos hablando de que el título, por ejemplo, en este caso, debe ser breve, informativo, de 12 a 20 términos, o sea, unos 60, 80 caracteres. Se deben evitar sensacionalismos, abreviaturas y puede incluir la hipótesis central. En el caso de la introducción, se solicita que sea en una página independiente, máximo 700 palabras en la introducción, se presentan antecedentes generales, se presenta el problema a resolver y se presenta el panorama de las secciones del manuscrito de investigación, es decir, todo lo que viene más adelante. En la justificación se responden a criterios de conveniencia, la relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica, según el propósito que tenga el proyecto. En la definición, en cambio, pues ya se describe la problemática, ya con actores, contextos específicos, se formula el problema, normalmente se formula como pregunta y este debe ser coherente con los objetivos, que más adelante los vamos a ver. Sigue la pregunta de investigación, entonces, donde se concretiza el problema. La pregunta, para ser más claros, hace parte de la definición del problema, pero aquí la tomamos como un ítem muy importante porque es donde se concretiza el problema. Es una pregunta directa, no debe, vuelvo y digo, no se debe generar distorsión, no se debe generar sensacionalismos, debe estar relacionada íntimamente con el objetivo general del estudio. Ahora sí pasamos al objetivo general. En este caso, es una pregunta de investigación, se inicia con verbo infinitivo, determina alcances del proyecto, refleja el problema y responde al título que ya habíamos hablado, que es la primera partecita del proyecto. Siguen los objetivos específicos, que pueden ser 3 a 5, son objetivos parciales. La idea es que ellos sean los que necesitamos para alcanzar el objetivo general, es decir, el que anteriormente nombramos, y orientan el diseño metodológico del proyecto. Después sigue el marco referencial, que puede incluir varios marcos: conceptual, legal, histórico, teórico, que incluye postulados y autores que han trabajado en ese tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo dentro del marco referencial son los antecedentes de investigación. Están también los marcos conceptuales, los marcos teóricos, como nombramos ya, legales, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que se busque en la investigación, pues se tomarán en cuenta algunos de estos u otros. Vamos a los resultados, en donde se habla o se registran más bien los hallazgos del proceso investigativo, coherentes con los instrumentos o técnicas aplicadas según aspectos metodológicos descritos previamente. Pasamos a la discusión, que es el análisis de los resultados que acabamos de obtener. Entonces, se presentan ideas que aporten significativa, epistemológica, metodológica y comprensivamente el tema investigado de manera propositiva. Pasamos a las conclusiones y recomendaciones, que son el cierre del documento. Responden a la pregunta de investigación, o más bien, responden lo que ya respondimos realmente, y lo que hacen las conclusiones es englobar esta respuesta principal que acabamos de dar. Entonces incluye la conclusión por objetivo específico y una general. Finalmente van las referencias, que creo que no hay que explicarlo, pero pues la idea es que vaya todo aquel documento nombrado, ya sea utilizado, por ejemplo, en los marcos, más que todo en los marcos de antecedentes de investigación, los marcos referenciales, pero también en cualquier otra parte del documento. Si se utilizó algún instrumento, también debe ser referenciado, todo bajo norma ZAPA, en este caso versión 7. Y finalmente, pues van los anexos, que incluyen ya sea consentimientos informados, parte del instrumento, fotografías, etcétera. Y finalmente van las recomendaciones de la presentación en PowerPoint, o la presentación que se hace al final cuando vamos a presentar nuestro proyecto aplicado, nuestro proyecto de investigación, cuando vamos a mostrar esos resultados, también incluso para la monografía. Entonces, básicamente hay una planilla institucional que la UNAD maneja, que es donde debemos presentarlo. Esta debe ser una duración de 17 minutos.
se debe presentar título de investigación, pregunta de investigación, objetivos, se debe acompañar de gráficos que den fuerza a cada parte de la justificación. También se presentan gráficos de resumen analítico de las categorías referentes en el marco conceptual y teórico, aparte gráficos de autores que soporten las ideas que se han expuesto en el trabajo de investigación, se describe metodología, se presentan resultados, se citan autores, incluso los resultados también se pueden acompañar con gráficos, porque por supuesto si de pronto se utilizó algún tipo de metodología cuantitativa, pues se pueden mostrar resultados a través de gráficas. También se citan autores, se citan referencias relevantes y pues obviamente prepararnos para las preguntas, porque eso es importante. Recuerden que también hay un espacio de preguntas y finalmente pues se revisa con detenimiento, redacción y ortografía de la presentación. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Gracias. Igualmente, al tutor y a los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, compañeros.